¿Qué tal, amigos y amigas que me siguen en las redes sociales, especialmente en el Facebook? Como ya conocen, mi nombre es Elvis Orellana. Eh, el lunes pasado realicé una reflexión para aportar al momento de crisis sistémica mundial que estamos atravesando, especialmente en lo que es la parte de lo etnomarketing, la etnografía y el marketing para ir fortaleciendo algunos de los negocios o emprendimientos que cada uno maneja. He realizado también algunos comentarios, pequeños o breves análisis escritos de la situación por la cual estamos atravesando a nivel mundial y por lo tanto a nivel nacional, provincial y local, acá en nuestro querido Ecuador y en nuestra provincia de La Suay, que son los contactos que más tengo como amistades en las redes sociales, en Facebook principalmente. Son gente de la provincia de La Suay, de diferentes cantones, de la ciudad de Cuenca, de Gualaceo, de Chordelej, de Nabón, porque hemos trabajado en todos estos cantones y más que nada me considero un azuayo de corazón. Si bien nací en Gualaceo, vivo en Chordelej, pero también he vivido y he trabajado en diferentes cantones en la ciudad de Cuenca y por eso es que quiero mucho a la provincia de La Suay. Bueno, quería hacer un análisis o una reflexión o una síntesis también de lo que estamos atravesando desde mi punto de vista, según varias investigaciones, lo que veo también en las redes sociales, algunas lecturas que he hecho en base a algunos medios de comunicación. Y realmente es una situación bastante alarmante, bastante preocupante. Primero porque hay que entender que no solamente es una crisis sanitaria. Entonces, muchas de las autoridades, de las personas, consideran que solamente es una crisis sanitaria mundial y en el país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solamente es una crisis sanitaria, es una crisis económica, ¿sí? Porque esto impacta o está impactando en la economía, en la parte material. Es una crisis social, porque se nos vienen, o ya está sucediendo desde que comenzó el toque de queda, enfrentamientos entre ciudadanos. En muchos pueblos o lugares se dice que llegan gente nueva a robar las casas o que llegan gente, por ejemplo, en el caso del Ecuador, llegan gente de la provincia de Guayas a la SUAY y la gente de la SUAY en cambio reacciona con miedo de contagiarse, etcétera. Entonces realmente estamos en un conflicto de país muy grave que es una crisis sistémica, no solamente es sanitaria. La medicina o los médicos o los centros de salud no son suficientes como para disminuir los impactos de la crisis. Si bien hay que agradecer a muchos médicos que están atendiendo, muchas enfermeras, personal de salud en los diferentes centros de salud, pero también ha habido una crisis política, económica, también es una crisis sociocultural y psicológica o espiritual también. Entonces realmente es una situación bastante grave, ¿no? Y peor aún con autoridades que demuestran bastante incompetencia en el manejo de este tipo de crisis.
Yo creo que para muchos países ha tomado por sorpresa este tipo de crisis que no ha habido. Por ejemplo, otra vez estaba revisando un artículo en África y una gente decía, ¿por qué posiblemente hay, en este artículo decía, ¿por qué hay pocos casos de muertes y de contagiados en África? Y planteaba como hipótesis o como afirmación de que en África saben manejar ya estas situaciones, porque allá han pasado el tema del ébola, otros virus, pandemias, etcétera. En África ya tienen una cierta experiencia sobre este tipo de crisis, de epidemias o de pandemias, como el coronavirus. Entonces en África ya han adquirido una cierta capacidad, unas ciertas habilidades para manejar este tipo de crisis, tanto las autoridades como la población. Ese decía, estoy haciendo una reflexión sobre un artículo que leí en internet. Claro, la otra es que puede ser que allá no están haciendo las pruebas masivas para detectar el virus del COVID-19. Sin embargo, nosotros acá en América y en el Ecuador no hemos estado preparados para esta situación, para esta crisis. Si nuestra economía ya de por sí estaba mal, especialmente desde el año 2014, con la caída del precio del petróleo, hemos venido atravesando una grave crisis. Hubo una época de derroche, porque hubo grandes ingresos del petróleo, de la venta del petróleo, entre el 2008 hasta el 2014, pero desde el 2014 hasta acá ha habido un gran impacto y una crisis económica en el país. Y eso impacta, por supuesto, en cada una de las localidades, en los cantones, en las ciudades, etcétera. Entonces, como somos un país petrolero desde los años 70, nosotros, el momento que cae el precio del petróleo, vamos a una crisis. El momento que sube el precio del petróleo, pasamos a un boom, el boom petrolero. Ahorita, aparte de que desde el año 2014 bajaron los precios del petróleo, también estamos viendo la incapacidad casi del gobierno para actuar frente a la crisis. Si bien cada vez están tomando determinadas medidas, pero la población como que ya no está confiando tanto en las autoridades, ni nacionales, ni provinciales, ni locales. Y hay esta tendencia, este grupo de gente que dice quédate en casa. Y quizás para muchos quedarse en casa, realmente somos los privilegiados los que podemos quedarnos en casa. Porque si revisamos los datos de pobreza, de desempleo, de subempleo en el país, son datos alarmantes. Entonces hay mucha gente que el primer día que se puso el toque de queda ya estaba sufriendo. Prácticamente hay gente que vive del día a día. Hay gente que evidentemente vive del día a día, de sus trabajos, de sus ventas, del día a día. Posiblemente los que estén trabajando bajo relación de dependencia con puesto aparentemente seguro, no tienen problemas porque saben que tarde o temprano les va a llegar un sueldo. Aunque ahora mucha gente se está quejando ya que del gobierno no les están pagando a los funcionarios públicos y las empresas están comenzando también a despedir a su personal o incluso a no pagarles. Entonces, de por sí, aparte de ser una crisis sanitaria, esto del COVID es una crisis sistémica. ¿Y a qué me refiero con una crisis sistémica? Es que no solamente sanitaria, es una crisis económica, política, social, cultural, alimentaria, espiritual, psicológica, social, etcétera. Y realmente cada vez vemos noticias terribles en las redes sociales, algunas son verdad, otras no son ciertas, a veces nos creemos cualquier noticia y realmente es un tema complejo, ¿no? A veces prácticamente sin mucha esperanza realmente. Eh, Realmente es una situación compleja. Yo también tengo que ser sincero, estoy pasando por una situación bien dura a nivel personal
Y yo creo que no soy el único, sino mucha gente ya está empezando también a manifestarse, a expresarse. Uno también revisa lo que es las redes sociales, ve lo que opina la gente, lo que coloca, lo que no coloca, lo que aparenta, lo que no aparenta. Entonces, a veces las redes sociales son básicamente muchas apariencias, ¿no? Es como un maquillaje que está ahí puesto, pero a veces también hay personas que demuestran también que son sinceras y que realmente demuestran en redes sociales lo que realmente son. Pero en la mayoría de casos se pone en las redes sociales algo que no pueden mostrar normalmente. Más bien son como máscaras, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo quería hacer esta reflexión, ver cuáles son las posibles salidas a esta crisis, para no solamente decir, bueno, el gobierno no sirve, la dice que no sirve, dice que otro no sirve, este político es esto, este político es otro, que bueno, realmente ahí está la mayor responsabilidad en los políticos. Ahí está la mayor responsabilidad, porque nosotros como ciudadanos podemos hacer muchas cosas, pero hay cosas que el gobierno y los empresarios, o los políticos y los empresarios, ni hacen ni dejan hacer. Y ahí hay un grave problema, o sea, como dice el dicho popular, ni comen ni dejan comer. Y eso es lo que nos está pasando tanto con el sector macro o de grandes empresas como los sectores del gobierno nacional y también a nivel local, en municipios, en parroquias, el gobierno provincial, etcétera, o los gobiernos provinciales. Ni comen ni dejan comer, como una metáfora. Ni comen ni dejan comer. Realmente esta es una situación bastante crítica porque no, no permite que la gente también se alíe, genere redes, contactos, se apoye. Y asimismo, por ejemplo, una salida podría ser que asimismo como hay un COE, un comité de seguridad para paliar la crisis, donde están el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los alcaldes y otros actores públicos y privados, bueno, principalmente públicos. Eh, Asimismo, debería haber en cada municipio, en cada cantón, perdón, cada cantón, eh, un comité de desarrollo económico local que esté conformado por diferentes actores públicos, privados y de la sociedad civil. Si bien tal vez no se puedan reunir presencialmente por el mismo hecho del tema del miedo al contagio, para algo se tiene las redes sociales, para algo se tiene el internet, para algo se tiene diferentes espacios digitales para poder ver cuáles son los mecanismos para que la crisis económica de desempleo y de subempleo no sea tan grave. Entonces, de hecho, una de las alternativas, no digo que sea la única, pero una de las alternativas es llamar a nuestras autoridades que lideren o que conformen, asimismo como hay un COE cantonal, que haya un comité de desarrollo económico local. Y este comité de desarrollo económico local no esté solamente conformado por municipales, ni solamente por el sector público, sino que ahí también deben estar representantes del sector empresarial, representante de los medios de comunicación, un representante posiblemente del sector educativo, del sector artesanal, un comité de no más de unas 8 o 10 personas entre públicos, del sector público, del sector privado y de la ciudadanía o de los gremios, un comité de desarrollo económico que permita también identificar potenciales políticas o programas para que disminuyan los impactos de esta crisis económica mundial, nacional, y por lo tanto tenemos que actuar también a nivel local. O sea, porque si solo esperamos que Lenín Moreno o solamente que Yacu Pérez o solamente que tal alcalde nos dé solucionando esto, pues no vamos a ningún lado. Lo que tenemos que como sociedad civil, como ciudadanos, como pequeños empresarios,
como ciudadanos, involucrarnos y comenzar a reunirnos, aunque sea digitalmente. Hay una cantidad de instrumentos digitales como por ejemplo Zoom, Skype, el mismo Facebook, el mismo WhatsApp, dan herramientas para poderse reunir y pensar mecanismos de cómo paliar la crisis. Es decir, no podemos dejar que solamente las autoridades sean los sabios o los que nos den haciendo todo. No, como ciudadano, como empresario, como pequeño empresario, como amo de casa, como ama de casa, como profesor, como artesano, como panadero, cómo nos estamos preocupando para que nuestros territorios, para que nuestros cantones no sean tan impactados en el hambre, en los niveles de pobreza, en los niveles de inequidad económica. ¿Cuáles son esos mecanismos que tenemos que irlo haciendo desde ya? No esperar que cuando termine la crisis todo va a llegar a la normalidad y todo eso. No va a ser tan fácil. O sea, no va a ser tan fácil. Hay gente que me dice a mí, no seas tan pesimista, que ni sé qué, que por aquí. Pues de hecho, si es que no actuamos, si no planteamos, si no nos organizamos como sociedad civil, o no nos organizamos el sector público con el privado y con la sociedad civil, pues estamos jodidos. No podemos estar cruzados de brazos en la casa. O sea, mucha gente tiene tecnología, tiene WhatsApp, tiene Messenger, tiene Skype, tiene Zoom, tiene Facebook. Sin embargo, a veces nos limitamos ¿a qué? O a criticar, que bueno, es necesaria la crítica, sí es necesaria, porque de hecho hay agentes políticos que son los cabecillas de esto y que podrían manejarlo de otra forma, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿por qué la ciudadanía nos desesperamos y somos críticos con estos actores o políticos o autoridades? Porque justamente a veces no basta con que sean las autoridades. Tenemos que nosotros como ciudadanos proponer, dar alternativas, organizarnos vía WhatsApp, vía Facebook, vía Messenger, vía Skype. Hay los instrumentos tecnológicos. Si bien no podemos salir de casa, pero en nuestra casa sí podríamos irnos ya planteando cosas de forma solidaria, de forma colectiva. Porque claro, fácil es decir, yo me preocupo por mí, por mi familia y ya, no pasa nada. Pero no es así. A veces yo creo que sí debemos pensar también a nivel colectivo, a nivel de los territorios. Y veo políticas, ayer hubo unas políticas emitidas por el gobierno nacional que aparentemente son de buena intención, son aparentemente buenas en el tema de distribución de la riqueza, porque ha emitido justamente una tabla que recién también me pasaron un amigo, me pasó una tabla de los salarios para que sean distribuidos de una mejor manera a la población en función de los ingresos que cada persona genera, como una estrategia de distribución de la riqueza, digamos a nivel nacional. Sin embargo, la ciudadanía tampoco ya no confía en dar estos impuestos al gobierno porque ya hemos perdido esa confianza. Ya pasó en el terremoto. La gente colaboró, la gente dio víveres, dio plata, se subió el IVA creo que al 14% en la época de Rafael Correa, y después esos recursos prácticamente se hicieron al lado y no llegó a las personas que debían haber llegado. Entonces ahora, ¿qué nos garantiza de que estas políticas de distribución de la riqueza mediante impuestos a los ingresos de los ciudadanos, ese dinero sea para emitir programas, proyectos y políticas económicas o sociales efectivas? ¿Qué nos garantiza? El presidente ayer dijo o manifestó en cadena nacional que eso va a ser administrado por agentes de la sociedad civil. Bueno, digamos que va a ser. Ahora, ¿quiénes es la sociedad civil? ¿Quién les elige a los de la sociedad civil? ¿Por qué esos y por qué no otros? Ahí no hay claridad. No hay claridad en quién va a administrar estos fondos para esta situación emergente en estos 9 meses, creo que planteó él 6, 9 meses. ¿Quién va a manejar eso? O sea, él dijo ayer, el presidente Moreno dijo,
la sociedad civil. Ahora, claro, ¿quiénes van a ser cómo se va a elegir a esos miembros de la sociedad civil? Entonces ahí hay otro tema. O sea, ¿qué nos garantiza que esos impuestos progresivos que nos están emitiendo a través de una tabla que emitió estas medidas económicas del gobierno, ¿qué nos garantiza que eso no se van a robar de nuevo? O sea, no se van a chinear, como se dice vulgarmente. No se van a ir llevando. Y realmente va a llegar a las personas que debe llegar. Ahora, ese es un tema. Ahí lo que me preocupa justamente es que nuevamente caigamos en las estrategias de paternalismo, de asistencialismo, del pobrecito y del bono y que esto, que lo otro. Hasta cierto punto está relativamente bien, digamos, para gente, los bonos lleguen a personas de extrema pobreza. Pero por otro lado, se están olvidando de las clases medias o medias bajas, se están olvidando de la clase media baja, en cómo van a garantizar que esos recursos sirvan para fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía nacional. O sea, el motor del empleo y del trabajo en el país y en América Latina es la pyme, es decir, o la MIPYME, la micro, la pequeña y la mediana empresa. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esos recursos que emitió el presidente el día de ayer lleguen para fortalecer a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría siempre son familiares? Son negocios, la tienda del barrio, la panadería, el comercio, la tienda de abarrotes, de pronto un pequeño emprendimiento turístico, qué sé yo, no sé si ya dije, una tienda de artesanías, una tienda de calzado, ¿sí? ¿Qué más podemos pensar en el sector, por ejemplo, de la agroindustria? ¿Cómo también garantizamos la seguridad alimentaria? ¿Cómo garantizamos que nuestra alimentación y nuestros productos alimenticios? Y ahí hay un tema, hay un reto en la agroindustria, en la agroecología, en la parte agrícola y ganadera. Entonces, ahí hay retos. ¿Cómo vamos a garantizar, especialmente una necesidad básica como es la economía primaria, agrícola, repito nuevamente, agrícola, agroecológica, ganadera y los productos básicos? Entonces, por ahí, ¿cómo comenzamos a fortalecer a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que por lo general, insisto, son emprendimientos familiares? Entonces, ¿cómo garantizamos esto a nivel local? O sea, en lo macro ya el gobierno dice, bueno, voy a hacer una política de distribución de la riqueza, haciendo esta tabla de distribución salarial, los que más tienen más van a pagar el impuesto, que eso es lo que en pocas palabras dijo ayer. Ya, ahora, después dice, vamos a conformar un comité con la sociedad civil para que administre esos fondos para la emergencia y la crisis nacional. Pero, ¿qué está pasando? ¿A dónde van a ir esos recursos? ¿Dónde quedó la descentralización? ¿Dónde quedó la autonomía de los territorios, de los cantones o de las provincias? Entonces, ahí hay otro reto, o sea, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales a nivel, por ejemplo, provincial, municipal y parroquial. Entonces, hay que repensar lo micro, o sea, lo macroeconómico lo maneja el gobierno. Lo micro deberíamos ir pensando justamente en estos comités de desarrollo económico. En el caso, por ejemplo, de Cuenca, recién conversaba con unos amigos de un chat que manejo, un chat de WhatsApp. Les decía, bueno, en Cuenca por lo menos hay la EDEC, que es la empresa de desarrollo económico local de la ciudad de Cuenca. Ahí y en el directorio de esa empresa pública o mixta de desarrollo económico en Cuenca están seguramente representantes de no conozco a fondo, representantes de las universidades, seguramente están representantes de la sociedad civil, seguramente representantes del mismo municipio y de los GATS parroquiales. Entonces en Cuenca sí hay una empresa de desarrollo económico local, pero en los otros 14 cantones de la SUAY no tenemos empresas de desarrollo económico local donde que estén involucrados diferentes actores públicos, privados y sociales. Empresarios, artesanos,
gestores turísticos, etcétera. Entonces hay que ir pensando y hago un llamado a las autoridades y a la gente, a los ciudadanos, que exijamos a nuestras autoridades que se conforme un comité de desarrollo económico local. Ahora, qué mejor fuera que no solamente sea a nivel cantonal, sino que sea a nivel intercantonal. Por ejemplo, tranquilamente, como en Cuenca hay la EDEC, la Empresa de Desarrollo Económico Local, ¿por qué en todos los cantones de la Cuenca del Paute se conforma una, no sé si una empresa, pero sí un comité por lo menos de desarrollo económico local? Una mancomunidad de desarrollo económico local. Lo mismo en la zona de allá, de los cantones de la Cuenca del Jubones. Conformar, en los 7 cantones que hay allá, conformar una alianza o un comité de desarrollo económico para paliar toda la crisis de la zona de allá, de la Cuenca del Jubones. Y lo mismo, hacer un llamado a nuestras autoridades, concejales, alguien que me esté escuchando, o asesores de estos señores, estas autoridades, que conformen comités de desarrollo económico local, ya sea a nivel cantonal, a nivel intercantonal, parroquial, aparte de que ya hay un COE que está velando por la seguridad para que la gente no salga, para que la gente no se va a la cárcel, para que la gente esto, para que evitar los contagios, ya está bien que funcione así el COE, ya el Comité de Emergencias, no sé, ¿cómo se llama? Ecuatoriano creo que es, bueno, el Comité de Emergencias, el COE, no sé exactamente las iniciales. Pero bueno, su función justamente es la seguridad, de evitar el tema de la crisis, el tema sanitario, etc. Pero paralelo a eso, complementario al COE, debemos en nuestros cantones exigir a nuestras autoridades, y si es que es posible nosotros también involucrarnos, para que se conforme un comité de desarrollo económico local para ver los mecanismos para paliar la crisis económica, de trabajo y laboral. Además, garantizar la seguridad alimentaria. Garantizar la seguridad alimentaria. Repito 3 veces. Garantizar la seguridad alimentaria. Y eso pasa por emitir políticas, ¿sí?, de garantizar la agroalimentación, de garantizar la agroindustria, de la agroecología, la ganadería, porque ahí está, o sea, cómo como cantones somos autosuficientes en temas alimenticios. Y además las MIPYMES, las microempresas, que bueno, se puede también garantizar eso, o sea, cómo conformamos un comité local de desarrollo económico para evitar los impactos de la pobreza, de la inequidad a nivel local, cómo vamos articulando propuestas, espacios de capacitación para gestionar esta crisis, que no solamente es sanitaria, sino es también económica, etc. Pero lo económico también es fundamental. Entonces, como ciudadanos, como amos de casa, como amas de casa, como padres, como madres, como solteros, ¿cómo empezamos a exigir en las redes sociales que se conforme o se vean las estrategias para disminuir los impactos de la crisis económica internacional, nacional y local? Entonces no podemos esperar solamente de un presidente nacional, tenemos que comenzar a actuar desde lo local, desde el desarrollo económico local. Está bien que nos preocupemos individualmente por mí, por mis hijos, por mi familia, etc. Pero también no solamente por eso, tenemos que comenzar a articularnos en comités cantonales de desarrollo económico. ¿Cómo vamos tejiendo redes? Y no me refiero solo a redes sociales, me refiero a redes de articulación para emitir programas, proyectos, políticas locales. Lo primero debería ser garantizar la seguridad alimentaria. Eso es lo fundamental. ¿Cómo garantizamos la seguridad alimentaria? Hay algunos cantones que no producen su propia comida, los productos agrícolas ni ganaderos. Entonces, todo eso hay que ir repensando para que no solamente miremos que hay una crisis sanitaria, nos estamos quedando en casa. Por supuesto nos estamos quedando en casa. Ahora, mucha gente no tiene para quedarse en casa. Seguramente comenzará a padecer hambre, ya le caen las deudas del banco, ya nos cae la deuda de la pensión de la escuela del hijo o de la hija, y ya nos cae la tarifa de la electricidad, de pago inclusive del mismo internet, etcétera. Entonces, el gobierno ha tomado ciertas medidas que
de por sí todas no son malas, o sea, son interesantes. Pero dentro de esas políticas que son interesantes, como este impuesto que anunció ayer, ahora, quién va a manejar esos fondos y a dónde van a ir? Porque también el centralismo ha sido una pandemia todos estos años. O sea, no podemos esperar solamente de Quito o de los cantones, no solamente podemos esperar de Cuenca que nos den hacienda. Entonces, el centralismo en el Ecuador todavía es brutal. Entonces, aparte de ser una crisis sanitaria, es una crisis eminentemente política, ¿sí? Es una crisis económica y, ¿por qué no?, espiritual, psicoespiritual. Claro, porque ya comienzo a ver, y hasta a mí me está pasando, de que ya nuestras emociones a veces se nos van, o sea, se nos van nuestras emociones por la desesperación. Y seguramente no soy solo yo. Mucha gente que ya veo en las redes sociales que pone realmente que está en depresión, que está con ansiedad, que está ya desesperada. Claro, y no es porque está desesperada porque quiere salir a la joda, no. Es porque está desesperada posiblemente porque cómo alimenta a su familia, cómo alimentan a sí mismos, cómo alimentan a un pueblo, a una comunidad, a un barrio. Entonces la situación es compleja y cada vez van a comenzar posiblemente conflictos familiares, conflictos en los barrios, conflictos de la sociedad civil, porque supuestamente tenemos una semana más. Y supuestamente en el caso de que ya esa semana ya todo el mundo supuestamente ya salgan, no más todos, que no creo que sea así tan fácil, pero supongamos que sea, el gobierno dice, no, de aquí ya salgan no más. La gente va a estar con miedo, la gente va a estar con mucho miedo, porque nos han impuesto un cierto miedo tenebroso de estar en contacto y todo eso. Entonces, cuando salgan de lo que fue compleja, ¿no? No un poco, sino bastante complicada, pero mientras estamos en casa, por favor, empecemos a organizarnos, empecemos a pensar cosas y proyectos desde lo local, porque yo creo que una o dos personas no son tan iluminados por más PhDs, por más líderes, por más que estén en el poder. Creo que uno o dos no son suficientes como para poder liderar una crisis así. Hay ciudadanos a organizarnos, hay que comenzarnos a ver mecanismos y estrategias de organización para paliar la crisis. Y claro, no estoy diciendo salgan a la calle, no. Utilicemos las tecnologías digitales para organizarnos, WhatsApp, Skype, que sea la oportunidad para aprender estas herramientas digitales, para organizarnos a través de estas herramientas digitales. ¿Cómo nos vamos organizando con amigos, con conocidos, haciendo grupos? Pero no solamente para la joda, o sea, está bien a veces joder, reírme, también me río, me mandan un meme, alguna cosa, yo también mando memes y todo eso. Son chéveres también los memes, de paso, pero aparte de eso, yo creo que hay que comenzarnos a organizar como sociedad civil, o sea, no solamente como pensando en uno mismo, no solamente pensando en la familia, sino pensando posiblemente en un cantón, en una parroquia, en un barrio. Y ver cuáles son los mecanismos de estrategias para exigir a los gobiernos locales y nacionales y plantear nuevas cosas. ¿Cómo vamos innovando en nuestros territorios para que esta crisis sistémica no nos impacte demasiado a nivel emocional, a nivel económico? Pero yo creo que el tema económico es fundamental. O sea, el tema económico es la base. Asimismo, como el tema de cuidar, no salir de casa y todo esto es fundamental, pero también el tema económico es fundamental. Hay que conformar los comités de desarrollo económico locales. Ese es un llamado a los que me están escuchando, a los que me están viendo, para que comenzamos a pedir a las autoridades y nosotros también nos comencemos a organizar como sociedad civil. Como dice un amigo por ahí que me está viendo o escuchando, es un acuerdo entre privados también. O sea, yo creo que también hay que ir fortaleciéndonos entre privados como sociedad civil, entre microempresarios. El que tiene la panadera se junte con el que tiene la farmacia, con el que tiene el otro. Y cómo nos vamos fortaleciendo mutuamente. Ese es, yo creo que un llamado, esa reflexión quería yo hacer, que no descuidemos que es una crisis sistémica. Y bueno, esperemos que
podamos seguirnos organizando en grupos, en los cantones. Ojalá nuestras autoridades conformen estos comités de desarrollo económico local y que la ciudadanía también esté dentro de estos comités. Porque yo creo que en estos comités no deben estar más de 10 personas ni menos de unas 4 o 5. Y dentro de esas 8 o 10 personas que conforman estos comités de desarrollo económico tienen que ser diversos. Alguien del municipio, alguien del gobierno nacional, alguien de los gremios de artesanos, alguien de los miembros de la Cámara de Turismo o de alguna asociación de turismo, de una asociación de mujeres, etc. Entonces hay que presionar para conformar comités de desarrollo económico local. Espero que esta pequeña reflexión nos ayude a tomar conciencia de la situación grave por la cual estamos atravesando todos a nivel psicológico, espiritual, social, económico y político. Entonces, más bien empecemos un poco medio a actuar, porque si no actuamos y esperamos que 2 o 3 supuestamente iluminados de nuestras autoridades nos den solucionando todo, pues por ahí no va la cosa. No, hay que ser críticos con nuestras autoridades, hay que exigirles a nuestras autoridades y nosotros también tenemos que comenzar a proponer cosas, a plantearnos cosas. Porque a lo menos personalmente yo no me gusta quedarme tranquilo ante una situación tan complicada como esta. Estoy permanentemente publicando cosas, esté en la verdad o no esté en la verdad. Puedo tener muchas equivocaciones, pero por lo menos algo estoy haciendo. Aparte de compartir memes que también comparto, también planteo otro tipo de información para un poco generar esta reflexión y que la gente también un poco comience a despertarse, porque no podemos quedarnos quietos, hay que innovar, hay que ser creativos. Mucha gente va a quedar en el desempleo. Si ya mucha gente ha estado en el subempleo y en el desempleo, no digamos con esta crisis. Entonces, miremos el lado económico también, que es fundamental para nuestra salud emocional, psíquica, física. Comencemos a ser partícipes digitales, con propuestas, con innovación, organizarnos en grupos de WhatsApp para enfrentar la crisis, en grupos de Facebook para enfrentar la crisis, porque completamente así, solos y aislados, solamente velando por nosotros individualmente o solamente por nuestras familias, que sí son fundamental, pero no basta. Tenemos que organizarnos como cantón, como parroquia, como barrio. Este ha sido un poco mi llamado y espero que se determinen políticas de distribución de la riqueza, pero que esa distribución de la riqueza ojalá no se vayan llevando el dinero de nuevo, como pasó en el terremoto de hace tiempos que vivimos acá en el Ecuador. Ojalá que esos recursos económicos sean canalizados especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, con capacitación, con innovación tecnológica, con exportación posiblemente de las pequeñas, medianas y microempresas. Entonces pensemos en la economía. Ese es mi llamado. Cualquier cosa estaré haciendo otras opiniones y análisis de otros temas. Con esto me despido. Un saludo a todos ustedes que se han conectado, que me están escuchando en vivo y en directo. Posiblemente habrán otras personas que también lo vean luego. Y si es que pueden compartir este video, les agradecería. Un saludo cordial, abrazos, espero que estén bien. Chao, chao.